Soy Demetrio, y en la boda de la hermana de mi esposa Casilda, escuché su declaración de ensayo. Después de que Casilda atrapara el ramo, dijo emocionada, quizás pueda usar esto en mi segunda boda. Cuando los parientes preguntaron sobre nuestro matrimonio, ella se rió y dijo, esto no cuenta, solo estoy ensayando para mi boda oficial, punto. Todos se rieron, yo no. Decidí terminar este ensayo antes de tiempo y dirigir personalmente para ella una tragedia que nunca termine. La escena de la boda estaba llena de risas y alegría. Yo estaba de pie en una esquina, cortando precisamente lonchas de jamón ibérico con un cuchillo en la mano, con una sonrisa perfecta en el rostro, pero mis ojos ya estaban muertos. Esta era la finca San Pedro en las afueras de Madrid, donde se celebraba la boda de la hermana de Casilda en esta mansión noble histórica, simbolizando la posición social que su familia anhelaba alcanzar. Casilda, qué suerte tienes de haberte casado con un hombre exitoso como Demetrio, dijo una de sus tías acercándose, con un tono de envidia, mientras me examinaba con una mirada evaluadora. Oh, esto es solo un periodo de transición. Casilda levantó su copa de champán, evitando deliberadamente mi mirada, elevando la voz unos decibelios para asegurar que la gente alrededor pudiera escuchar. Cuando encuentre a mi verdadero príncipe azul, este ensayo habrá terminado. Las risas sonaron nuevamente, más fuertes que antes. Nadie notó que el cuchillo con el que cortaba jamón se detuvo por un segundo, con la hoja destellando una luz fría bajo la lámpara de cristal. Tu marido es una leyenda que salió del barro, dijo otro pariente con un tono de falsa admiración, pero para ser honesto, no importa cuánto dinero gane el negocio de distribución de frutas y verduras, sigue siendo un trabajo que no puede aparecer en público, ¿verdad? Casilda se encogió de hombros elegantemente, considéralo solo un pequeño episodio en mi vida. Fingí no escuchar y seguí cortando jamón. Una loncha, 2 lonchas, 3 lonchas, mis movimientos no se alteraron en absoluto. Hace 3 años, cuando esta mujer de familia de clase media de pueblo pequeño se casó conmigo, el nuevo rico del negocio mayorista de frutas y verduras que se hizo a sí mismo, su sonrisa era tan dulce. Ahora, la verdad finalmente había salido a la luz. La observé conversando con otros invitados, observando la ambición y el cálculo brillando en sus ojos. Interpretaba perfectamente el papel de esposa virtuosa, pero yo ya había visto a través de esta actuación. Como dicen los españoles, no te dejes seducir por la dulzura de la miel, las abejas también tienen aguijón. Después del banquete, caminé silenciosamente hacia la terraza y saqué un viejo teléfono Nokia. Esta era mi herramienta de comunicación en tiempos de guerra, de la que nunca me separaba, sin desbloqueo de huellas dactilares, sin función de localización, completamente irrastreable. Desde que mi primer socio comercial me traicionó hace 10 años, aprendí estas medidas preventivas anticuadas pero efectivas. Eusebio, las plagas han entrado en el almacén, prepárate para limpiar. Mi voz era fría como una tormenta de invierno. El tío al otro lado del teléfono guardó silencio por unos segundos, ¿estás seguro? Su voz grave transparentaba la alerta forjada por décadas de carrera en la Guardia Civil. Lo escuché con mis propios oídos, humillación pública. Ella llamó a nuestro matrimonio un ensayo, punto. Maldita desagradecida, maldijo Eusebio, prepararé las líneas de batalla. Haré que Álvaro prepare el lado francés. Recuerda, no debe haber violencia. Quiero una cirugía precisa, no un matadero. Mi voz estaba calmada, pero en mi corazón ya comenzaba a planear una venganza perfecta. ¿Entendido, Demetri? Aunque a veces, un matadero es más adecuado para lidiar con este tipo de bestias. Eusebio dijo esto y colgó el teléfono. Respiré profundamente, puse el Nokia de vuelta en el bolsillo interior de mi camisa, volví a poner una sonrisa inofensiva en mi rostro y regresé al salón de banquetes. Un drama de venganza perfecta estaba a punto de comenzar, y aquellos que se creían inteligentes ni siquiera sabrían que ya habían subido al cadalso. Casilda me dirigió una sonrisa profesional a través de la multitud, levanté mi copa en respuesta. Pensé en silencio en mi corazón, qué patético, ella ni siquiera sabía que acababa de abrir personalmente la puerta hacia su propia tumba. En los años de lucha en el mundo de los negocios, aprendí profundamente una verdad, el que ríe último es el verdadero ganador.
5 días después, a las 4 de la madrugada, las luces de la oficina de la compañía estaban brillando. Dejé la puerta entreabierta intencionalmente, la pantalla de monitoreo mostraba que el auto de Casilda acababa de detenerse abajo. Esta noche ella afirmó que iba a celebrar con su hermana, pero mi detective privado ya había confirmado que acababa de salir del apartamento de Blas, el heredero de la familia Santos, mi mayor competidor. En esa cinta de vídeo, sus comportamientos íntimos me dieron náuseas, no por celos, sino por su hipocresía y traición. En el monitor, ella bajó del auto cuidadosamente, arregló su ropa, luego se limpió los labios, como si quisiera borrar las huellas que Blas había dejado. ¡Qué disfraz tan hipócrita! Yo estaba sentado detrás del escritorio de la oficina, esperando que la primera trampa que había diseñado cuidadosamente fuera activada. El teléfono sonó, presioné el altavoz, asegurándome de que el sonido fuera lo suficientemente alto como para llegar hasta la puerta. Señor Demetrio, soy Jean-Pierre, hay problemas con ese lote de mercancías en la frontera francesa. Al otro lado del teléfono, el francés que Eusebio había encontrado tenía una voz áspera, con un acento francés tan espeso como café concentrado. Todos los conductores están en huelga, nadie está dispuesto a cruzar la frontera, al menos se retrasará 3 días. ¿3 días? ¿Ese lote de mercancías vale 800.000 euros? El contrato con el cliente alemán establece claramente que debe ser entregado antes del mediodía de mañana. Me levanté, mi voz llena de ansiedad, golpeando la palma fuertemente sobre la mesa. ¿Entiendes lo que esto significa? Perderemos el mercado alemán. Nunca he tenido tanta mala suerte en mi vida. Lo siento, señor, pero esta es una decisión del sindicato, nadie puede cambiarla. La voz de Jean-Pierre sonaba completamente impotente. Incluso si el presidente viniera personalmente a ordenarlo, no moverían ni un dedo. Es el temperamento francés, usted lo sabe. Golpeé la mesa con fuerza, encuéntrame gente, aumenta el precio, no me importa cuánto dinero cueste. Estoy dispuesto a pagar el doble, el triple del flete. Ya lo intenté, señor, no sirve. La frontera está completamente bloqueada. La voz de Jean-Pierre sonaba extremadamente desesperanzada. A menos que ocurra un milagro, su mercancía se retrasará al menos 72 horas. Suspiré largamente, colgué el teléfono, tiré violentamente un contrato al suelo, me tomé la cabeza con ambas manos, interpretando un colapso perfecto. Maldición. Malditos franceses. Maldije en voz alta, mi voz llena de desesperación. Ese bastardo de Santos definitivamente ya sabía esta noticia, intencionalmente atacó en este momento. Estaba actuando, pero actuando de manera extremadamente realista. Esta era una actuación cuidadosamente preparada, con el propósito de sacar al traidor que acechaba en la oscuridad. De hecho, ese lote de mercancías ya había sido enviado a Alemania por otra ruta hace mucho tiempo. Esta crisis de huelga era solo una mentira que Eusebio y yo habíamos tejido. Esperé a que la presa cayera en la trampa. Unos segundos después, se escucharon pasos ligeros en la entrada. Casilda entró silenciosamente, fingiendo que acababa de llegar. Llevaba un vestido de noche, maquillaje exquisito, y su cuerpo aún llevaba el olor tenue de agua de colonia masculina, esa costosa colonia que Blas más amaba usar. Querido, ¿por qué sigues en la oficina? ¿Qué ha pasado? Su voz estaba llena de preocupación, pero sus ojos inconscientemente barrían los documentos sobre la mesa, buscando cualquier información valiosa. Huelga en la frontera francesa, el pedido alemán está perdido. Mi voz estaba cansada y desesperada, interpretando perfectamente a un perdedor aplastado por el destino. Blasia tiene preparada una solución alternativa, mañana se llevará a mi cliente más grande en Alemania. Esto significa que perderemos al menos el 20% de los ingresos anuales. Levanté la cabeza para mirarla, dejando que mi vulnerabilidad e impotencia se mostraran deliberadamente. Esta era la camuflaje del cazador, para hacer que la presa bajara la guardia. Y Casilda, esta zorra que se creía muy inteligente, estaba paso a paso caminando hacia mi trampa. Oh, querido, Casilda se acercó, acariciando suavemente mi hombro, su voz tierna pero sus ojos fríos, esto es solo un revés. Lo superaremos.
Tal vez esta sea una oportunidad, puedes considerar cambiar de carrera y hacer algo más. Sabes, el negocio de distribución de frutas y verduras es siempre tan inestable. Levanté la cabeza, mis ojos llenos de gratitud, siempre me apoyas tanto. Por supuesto, soy tu esposa. Casilda sonrió, pero había un toque de desdén casi imperceptible en las comisuras de su boca. Ya es muy tarde, ve a casa a descansar primero. Piensa en soluciones mañana. Asentí débilmente, tienes razón. Pero todavía necesito procesar algunos documentos, ve a casa primero. Casilda dudó un momento, luego asintió y se fue. Ni siquiera se dio cuenta de que el detector de humo en la esquina de la oficina era en realidad una cámara de alta definición, grabando todo. Esa la había instalado específicamente para este momento, transmisión inalámbrica, datos directamente encriptados y almacenados en mi servidor privado. Ella salió del edificio e inmediatamente sacó su teléfono. Las cámaras mostraban que después de mirar alrededor para confirmar que no había nadie, marcó rápidamente. Por su expresión emocionada, se podía ver que no podía esperar a compartir esta buena noticia. Blas, gran noticia. Su voz estaba tan emocionada que casi temblaba, como una niña que acababa de robar caramelos. Demetrio está acabado. El gran pedido alemán se arruinó, perderá al menos 800.000 euros. Esto es solo el comienzo, luego perderá más, toda la compañía podría no poder mantenerse. Sí, justo ese gran cliente mañana, prepárate rápido, esta es nuestra oportunidad. No, no sospecha nada, está ahí tirado como una serpiente aplastada por una rueda de auto, ni siquiera puede levantar la cabeza. Ella se rió despectivamente y continuó, tu padre tenía razón, estos nuevos ricos que se hicieron por suerte, algún día se harán pedazos. Cerré el monitor, una sonrisa fría se curvó en las comisuras de mi boca. Primera trampa, éxito. El pez ya no podía esperar a morder el anzuelo. En el mundo de los negocios, los más peligrosos no son los oponentes poderosos, sino aquellos oponentes que se creen que ya han ganado. A menudo ignoran el punto más importante, nunca subestimes a tu enemigo. Saqué ese Nokia, envié un mensaje breve, el pez mordió el anzuelo, prepara la operación alemana. La siguiente etapa del plan podía comenzar. Al día siguiente a las 9 de la mañana, Múnich, Alemania, sede de la compañía bávara de importación y exportación de frutas. Llegué temprano en un jet privado, intencionalmente sin descansar, manteniendo la apariencia demacrada después de pasar la noche en vela. Esta era una actuación planificada de admitir derrota, el escenario ya estaba preparado, los actores ya estaban en posición. Ahora, era hora de representar el segundo acto de este drama cuidadosamente planificado. Blas y su padre Santos se sentaron frente a mí, con sonrisas victoriosas en sus rostros. El señor Foch, un comerciante alemán riguroso que poseía la red de distribución de frutas y verduras más grande del sur de Alemania, frunció el ceño, mirando mi apariencia desaliñada, ojeras por trasnoche, camisa arrugada, y una expresión perdida. Sabía que a los ojos de los alemanes, esta imagen poco profesional ya era el mayor punto negativo. Intencionalmente parecía nervioso e inquieto, mis dedos golpeaban constantemente la mesa, mi mirada era evasiva, como un prisionero a punto de ser ejecutado. Podía sentir la mirada de Blas llena de desdén y alegría victoriosa, mientras su padre me observaba como a un cordero a punto de ser sacrificado. Estaban completamente engañados por mi actuación, completamente inconscientes del giro que estaba por venir. Señor Demetrio, lo lamento mucho, pero las cláusulas de nuestro contrato son muy claras. Foch dijo seriamente, su voz como leyendo una elegía fúnebre sin emoción. Si no puede entregar a tiempo, tenemos derecho a terminar inmediatamente la cooperación y elegir un proveedor alternativo. Su desempeño en los últimos 3 años ha sido excelente, pero los negocios son negocios. El padre de Blas, Santos, enderezó su espalda, esa cara de viejo zorro estaba llena de arrogancia. Señor Foch, le aseguro que la compañía Santos tiene suficiente capacidad para hacerse cargo inmediatamente. Nuestras mercancías ya están en camino, llegarán a Múnich mañana temprano por la mañana. Nuestro centro de clasificación es 3 generaciones más avanzado que el equipo del señor Domínguez, el sistema de control de calidad utiliza toda la tecnología alemana más reciente,
cumple completamente con sus estándares. Blas, este playboy que llevaba un traje hecho a mano quitón de 20.000 euros, me miró con ojos llenos de desdén. Parece que algunas personas aún no pueden deshacerse de su identidad campesina. El negocio de frutas y verduras requiere confiabilidad y conexiones, no suerte de pies embarrados. Su tono era como hablar de un chicle pegado a la suela del zapato. Escuchando su burla, mi corazón no tuvo ondas. Como un cazador, no se preocuparía por los gritos de la presa. Solo estaba observando la expresión del señor Foch, evaluando cuántos puntos de simpatía había agregado este insulto a mi imagen de víctima para la posterior contraofensiva. De hecho, cada insulto estaba acumulando más poder para mi venganza. Santos sacó una foto vieja de su maletín de piel de cocodrilo y la arrojó rudamente sobre la mesa. Señor Demetrio, esta es la granja de su padre, ¿verdad? Tomada durante la subasta de bancarrota. En la foto, mi padre estaba de pie frente a un pedazo de tierra desolada, sus ojos vacíos como agua estancada, sus hombros encorvados como un espantapájaros roto. Eso fue hace 15 años, cuando yo tenía solo 16 años, pero esa imagen estaba grabada en mi memoria como una marca. Recuerdo que mi padre compró esa tierra en ese momento. Santos se rió fríamente, sus ojos brillando con una luz maliciosa. Su padre era un perdedor, y usted, parece, es igual. Lo que fluye en la sangre, al final no se puede cambiar. Miré fijamente esa foto, mis puños apretados, las venas sobresaliendo, pero finalmente no dije nada. Tenía que mantener mi papel, interpretando a un perdedor derrotado. En lo profundo de mi corazón, ya estaba calculando el precio que pagarían por estas palabras. Cada insulto, se los devolvería 100 veces. En España, tenemos un dicho, la venganza tardía, como el vino añejado, solo se vuelve más fragante con el tiempo. El señor Foch suspiró, me pasó un acuerdo de terminación, señor Demetrio, por favor firme aquí. Desde hoy, los derechos de suministro exclusivo del mercado alemán se transferirán a la compañía Santos. Según las cláusulas, le pagaremos una compensación por incumplimiento de un mes, como agradecimiento por la cooperación pasada. Tomé la pluma temblando, firmé mi nombre en el acuerdo, la punta de la pluma casi perforó el papel. Esta era la segunda vez en mi vida que me sentía tan humillado, la primera fue el día de la bancarrota de mi padre. Pero esta vez, la diferencia era que tenía control completo sobre la situación. Esto no era una derrota real, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Cuando Blas y Santos salieron de la oficina, chocaron las manos triunfalmente, sus risas sin restricciones resonaron de vuelta a la sala de reuniones. El señor Foch me miró una última vez, sus ojos mezclando un toque de lástima y decepción, luego negó con la cabeza y se fue. Solo quedé yo en la habitación. Me senté allí, inmóvil, como si hubiera sido completamente derrotado. Hasta que la puerta se cerró completamente, levanté la cabeza, el color de derrota en mis ojos desapareció instantáneamente, reemplazado por un cálculo frío. Marqué el teléfono de Eusebio. El anzuelo alemán ya está puesto, ahora inicia la segunda fase. Dije calmadamente, sin una pizca de emoción en mi voz. Tranquilo, Demetri, Eusebio dijo al otro lado del teléfono, ya confirmé con Álvaro, la huelga del lado francés terminará mañana. Ese lote de mercancías en realidad ha estado en el almacén en las afueras de Múnich durante mucho tiempo, solo esperando el momento apropiado para entregarlo a la puerta de Foch. Muy bien. ¿Están listos los materiales de soborno de Blas? Por supuesto, incluyendo correos electrónicos falsos, registros de transferencias bancarias, y fotos de reuniones con ese funcionario de aduanas. Todo tratado para envejecer, parece impecable. Los alemanes son extremadamente sensibles a este tipo de sobornos, esto los hará sentir tan enfermos que querrán vomitar. Perfecto. Me levanté, arreglé mi traje, démosle a los Padre e Hijo Santos una lección, enseñémosles qué significa, nunca subestimes a tu enemigo, punto. Después de colgar el teléfono, miré hacia el horizonte de Múnich por la ventana, sintiendo una fuerza tranquila fluyendo por todo mi cuerpo. La venganza no es un plato rápido, sino una delicia que necesita cocinarse a fuego lento. Mi padre perdió por buscar el éxito rápido, pero yo ya había aprendido a esperar.
Como saben los toreros españoles, no es el cuchillo más rápido el más mortal, sino el más preciso. Esa noche, Casilda regresó a casa 2 horas más tarde de lo habitual. Sus ojos brillaban, el olor de perfume era más intenso que de costumbre. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, sosteniendo un vaso de whisky, mi estado parecía incluso peor que en Alemania. Secretamente la observé, notando cada pequeño detalle, su forma de caminar, la manera de evitar mi mirada, esa sonrisa apenas perceptible en las comisuras de su boca. Todo esto me decía que ya había caído completamente en mi trampa. Ella pensaba que había ganado, pero no sabía que esto era solo una trampa dentro de una trampa que yo había puesto. ¿Dónde fuiste?, pregunté con cansancio, mi voz intencionalmente llevando un toque de sospecha, preparando el terreno para la conversación que seguiría. Reunión de amigas, te lo dije. Ella respondió casualmente, evitando mi mirada, pateando los tacones altos a un lado. ¿Esa amiga diseñadora, Sofía? Discutimos sobre su nueva colección. Cuando mentía, su mano derecha inconscientemente tocaba su lóbulo de la oreja, este era su pequeño hábito, y ella ni siquiera sabía que yo lo había notado. Como un libro abierto, cada página estaba llena de mentiras y traición. Hoy perdí el mercado alemán. Fui directo al grano, mi tono tan plano como hablando del clima. Casilda fingió sorpresa, sus ojos se abrieron, pero hubo un momento de sonrisa hacia arriba en las comisuras de su boca, que rápidamente disimuló, oh, querido, qué lástima. Pero no te preocupes, encontrarás otros clientes. No es el fin del mundo. La observé actuar, riéndome fríamente en mi corazón. Su actuación no estaba mal, pero frente a un verdadero maestro del ajedrez, estos pequeños trucos no eran más que trucos torpes. España tiene un dicho, incluso el mejor actor tiene momentos en que muestra su verdadero rostro. Para mí sí lo es. Me bebí un gran trago de whisky, puede que tengamos que empezar a reducir gastos. Sus ojos mostraron un destello de pánico, ¿te refieres a nuestro estilo de vida? Posiblemente. Al menos tendríamos que vender la casa de vacaciones en Marbella, y tu auto deportivo. El rostro de Casilda cambió, como si hubiera sido abofeteada, imposible. Esa es la base de nuestro estatus en los círculos sociales. ¿No hay otra manera? La observé con el pánico en sus ojos, sintiendo una satisfacción en mi corazón. Dinero y estatus, eso era todo lo que le importaba. En su mundo, el amor no era más que una escalera hacia la riqueza. Y ahora, tenía miedo de perder estas cosas, como tener miedo de perder la vida. Tal vez la haya, pero necesita tiempo. Suspiré, ahora, solo quiero descansar. Ella asintió, caminó rápidamente hacia el dormitorio, sabía que no podía esperar a informar a Blas. Después de que se fue, abrí la laptop, llamé los vídeos de vigilancia de la oficina de hoy. Estos vídeos estaban encriptados y almacenados en un servidor que solo Eusebio y yo conocíamos, completamente seguro. En la pantalla, Casilda se escabulló silenciosamente a mi oficina, miró alrededor para confirmar que no había nadie, luego caminó directamente hacia la caja fuerte. Ella ingresó la contraseña, nuestra fecha de boda, qué irónico, sacó una memoria USB, luego cuidadosamente puso de vuelta una memoria USB que parecía idéntica. Sus movimientos eran increíblemente hábiles, obviamente no era la primera vez que hacía algo así. La siguiente escena era aún más nauseabunda. Casilda en las sombras de la puerta trasera de la compañía, entregando esa memoria USB personalizada grabada con su inicial, C. a Blas vestido de traje, luego le dio un beso de despedida triunfante. Ahí dentro están todas sus listas de clientes y estrategias de precios, además de contratos con proveedores. Su voz llegó claramente, ahora puedes destruirlo completamente. Blas revisó el contenido de la memoria USB, asintió satisfecho, luego tiró bruscamente a Casilda hacia sus brazos, besando su cuello, realmente eres una mujer inteligente. Mejor que esos floreros en tu cama, ¿verdad? Casilda se rió triunfalmente, cuando terminemos esta farsa, me darás todo lo que merezco, ¿verdad? Por supuesto, mi reina. Blas prometió, la mejor zona de Madrid, todo lo que quieras.
Cerré la computadora, respiré profundamente varias veces, asegurándome de que mis emociones estuvieran completamente calmadas. Una vez amé a esta mujer, ahora sentía un extraño disgusto hacia ella. No por haberme traicionado, en el mundo de los negocios, la traición es normal, sino por su estupidez. Ella pensaba que estaba controlando un gran drama, pero no sabía que solo era una pieza de ajedrez en el tablero, controlada por un maestro ajedrecista más hábil. Estas hormigas codiciosas, aun pensando que estaban cazando, no sabían que ya habían caído en la tela de araña. Segundo paso, completado. Ahora, era hora de hacerles probar lo que era la verdadera traición. Serví un segundo vaso de whisky, esta vez para celebrar. El líquido color ámbar en la copa brillaba bajo la luz, como el fuego que estaba a punto de encenderse en mi plan de venganza. Brindo por su estupidez, dije en voz baja, luego lo bebí de un trago, las llamas ardiendo por mi garganta hacia abajo, presagiando el infierno que estaba por venir. La mañana del tercer día, recibí un mensaje de texto de Eusebio en mi apartamento de Madrid: problema de frontera francesa resuelto, mercancías ya cruzaron la frontera. Cebo alemán ya puesto, esperando que el pez muerda el anzuelo. No respondí, pero las comisuras de mi boca se curvaron ligeramente. Los padre e hijo santos pensaban que habían ganado la batalla, pero no sabían que esta guerra apenas había comenzado. En los negocios, los más peligrosos no son aquellos oponentes que gritan fuerte, sino aquellos que sonríen mientras anotan cada cuenta. Encendí la televisión, sintonicé el canal financiero, viendo a los analistas discutir la dinámica del mercado de frutas y verduras de ayer. Nadie mencionó la terminación del contrato alemán de mi compañía. Esta noticia aún no había sido hecha pública. Sabía que una vez que se extendiera, el precio de mis acciones podría verse afectado. Pero esto era solo una fluctuación temporal, pronto, la verdad saldría a la luz. Tenía que mantener paciencia, como un pescador, esperando el momento óptimo para recoger el sedal. Al mismo tiempo, en la sede de la familia Santos en Barcelona, Blas se dirigió emocionadamente a la oficina de su padre. Esta era una habitación lujosamente decorada, con obras de arte invaluables colgando en las paredes, el piso era de mármol importado de Italia, todo proclamaba la riqueza y el estatus de esta familia. Papá, buenas noticias. Los alemanes aceptaron nuestro suministro. El primer lote ya está cargado y en camino. Blas dijo emocionadamente, como un niño que acababa de ganar una competencia. Santos asintió satisfecho, sus dedos golpeando ligeramente el escritorio de madera sólida. Bien hecho, hijo. Esta es una gran victoria para la familia Santos. Demetrio, ese hijo de campesino, finalmente sabe lo que es el verdadero negocio. Blas se rió triunfalmente, se pavoneó y se sentó en el sofá de cuero genuino frente a su padre. No es solo negocio, papá. Hay una sorpresa aún mayor. Sacó esa memoria USB con la letra C de su bolsillo interior, la levantó como exhibiendo un trofeo. ¿Adivinas qué es esto? La lista completa de clientes de Demetrio y estrategias de precios, además del contenido detallado de todos los contratos con proveedores. Ahora conocemos todos sus secretos. Los ojos de Santos se iluminaron, como un lobo hambriento viendo presa. ¿De dónde lo conseguiste? Su voz temblaba ligeramente de emoción. Su esposa. Blas se rió fríamente, tomando una copa de champán de la mesa de centro. Esa mujer es como una serpiente codiciosa, haría cualquier cosa por dinero. Tomó un sorbo de champán, agregando, parece que no es solo en los negocios donde es un perdedor, en la cama también. Padre e hijo se rieron fuerte, sus risas resonaron en la espaciosa oficina, como si estuvieran celebrando una gran victoria. No tenían idea de que esta risa estaba a punto de convertirse en el comienzo de su pesadilla. Mientras tanto, convoqué una reunión de emergencia en mi oficina en Madrid. Miré alrededor de la mesa de conferencias a mi equipo de ejecutivos. Estas personas me habían seguido durante años, eran la columna vertebral de mi imperio. Todos tenían expresiones de preocupación y confusión en sus rostros, sin saber por qué habían sido convocados repentinamente. Desde hoy, cambien todos los contactos de clientes y estrategias de precios. Le dije al equipo de gestión de la compañía, mi voz calmada pero firme: alguien ha robado nuestros secretos comerciales, debemos actuar inmediatamente. ¿Quién es?
Preguntó mi director de ventas Fernando, un veterano leal que me había seguido desde la fundación de la compañía. No es importante. Lo importante es que minimicemos las pérdidas. Respondí calmadamente, barriendo cada rostro, asegurándome de que todos entendieran la gravedad de la situación. Ya he preparado nuevas estrategias, ahora comenzamos a implementarlas. Además, la situación del mercado alemán puede cambiar pronto. Asegúrense de que tenemos suficiente inventario, listo para reanudar el suministro en cualquier momento. No revelé más detalles, pero todos conocían mis métodos en el mundo de los negocios. El equipo se puso en acción rápidamente, nadie cuestionó mi juicio. Este era el valor de la confianza y lealtad que había construido siempre, en momentos críticos, nadie me traicionaría. Después de la reunión, estuve solo de pie frente a la ventana del piso al techo de la oficina, mirando hacia el horizonte de Madrid. La ciudad brillaba bajo la luz del sol, la gente se apresuraba hacia sus respectivos destinos, completamente inconscientes de que en este edificio, una venganza comercial se estaba gestando. Reflexioné sobre cada detalle del plan, asegurándome de que fuera infalible. La familia Santos estaba a punto de entender qué significa las alturas son solitarias. 2 días después, recibí una llamada del señor Foch en mi habitación de hotel de 5 estrellas en Múnich. Había volado a Alemania anoche, esperando silenciosamente esta llamada. Cada paso en el camino de la venganza debe ser presenciado personalmente. Como dicen los españoles, una buena comida debe ser degustada personalmente, la venganza también es así. Señor Demetrio, necesitamos vernos, inmediatamente. Su voz era inusualmente seria, con la precisión y contención típicas de los alemanes. ¿Qué ha pasado, señor Foch? Pregunté fingiendo confusión, pero ya sabía la respuesta en mi corazón. Por favor venga a mi oficina, en 1 hora. Esto es de gran importancia. 1 hora después, estaba sentado en la sala de conferencias de la compañía Foch, frente a Foch y su equipo de abogados. Sus expresiones eran tan serias como si estuvieran manejando una crisis internacional. Fingí una apariencia ansiosa e inquieta, como si no supiera por qué había sido convocado. Señor Demetrio, primero debo disculparme por la decisión de anteayer. Foch fue directo al grano, su tono llevando una rara disculpa. Acabamos de saber que el primer lote de mercancías de la compañía Santos ha sido retenido por nuestras aduanas bajo el pretexto de los nuevos proveedores necesitan una observación de seguridad biológica de 1 semana, punto. Vi a Lucas empujar ese acuerdo hacia adelante de la mesa. El abogado jefe de Foch, ese hombre conocido por su rigor, después de revisar cuidadosamente la página 34 del acuerdo, su rostro se volvió tan pesado como su traje gris oscuro. Pude leer sus ojos, esa era la desesperación de un profesional que descubre que ha caído en una trampa irrecuperable. No necesitaba hablar, ya sabía que había explicado a Foch la existencia de la cláusula del viejo amigo. ¿Es este un procedimiento de rutina? Pregunté fingiendo sorpresa, abriendo ligeramente los ojos, nunca había oído hablar de tal regulación. No, esta es nuestra cláusula del viejo amigo, del contrato. Foch explicó, su voz seria y estable, en términos simples, esta es una medida de protección que usted personalmente sugirió agregar en su momento. Cualquier nuevo proveedor, sin importar cuán fuerte sea, el primer lote debe ser sellado en nuestro almacén por 7 días para pruebas completas. Esto es para proteger la seguridad del consumidor, y también para protegernos a nosotros mismos. Asentí como si fuera una revelación, sí, recuerdo esta cláusula. Pero pensé que en esta situación especial, usted haría algún manejo flexible. Intencionalmente mostré un toque de sorpresa, como si esto fuera una sorpresa agradable. El abogado me pasó un documento, lo que es más preocupante es que encontramos esto en la inspección de rutina. Abrí el documento, era una impresión de correo electrónico mostrando que Blas intentaba sobornar a funcionarios de aduanas alemanes para acelerar la aprobación. En el correo electrónico, él mencionaba estar dispuesto a pagar cualquier costo adicional necesario para asegurar que las mercancías cruzaran rápidamente, e insinuaba agradecimiento privado. En Alemania, esto era un delito comercial grave. Fingí sorpresa al mirar este documento, pero mi corazón no tuvo ondas.
Esta era precisamente la evidencia que Eusebio había preparado cuidadosamente, implantada hábilmente en el sistema de aduanas alemán. A veces, para castigar a los malvados, uno debe usar algunos métodos grises. Esto es absolutamente inaceptable comportamiento en Alemania. Foch dijo seriamente, su voz llevando obvia ira, no podemos cooperar con tal compañía. En Alemania, dependemos de reglas y confianza, no de este tipo de métodos bajos. Suspiré largamente, haciendo una expresión profundamente conmocionada. Señor Foch, entiendo su posición. Aunque mis mercancías no pudieron llegar a tiempo, nunca usaría tales métodos para hacer negocios. La primera regla comercial que mi padre me enseñó fue, es mejor perder un negocio que perder tu integridad. Nos hemos dado cuenta de esto. Foch asintió, su expresión se suavizó un poco. De hecho, acabo de recibir notificación de que sus mercancías retrasadas en Francia ya han llegado a nuestro almacén, con calidad perfecta. Parece que esa huelga terminó más temprano de lo esperado. ¿Qué? Fingí sorpresa, abriendo los ojos aún más, pero la huelga, el bloqueo fronterizo. Intencionalmente mostré confusión, como si esto fuera una sorpresa agradable. Parece que la situación ha dado un giro. Foch sonrió, sus ojos brillando con luz de admiración. Señor Demetrio, estamos dispuestos a retirar el acuerdo de terminación de anteayer y reanudar la cooperación con usted. Reflexioné por un momento, intencionalmente mostrando vacilación. Señor Foch, perdone mi franqueza, pero anteayer sufrí una gran humillación en esta habitación. Los padre e hijo santos insultaron a mi padre, insultaron mi sangre y sudor. Esto no es solo un problema de negocios, sino de dignidad. Mi propósito era hacer que Foch se sintiera en deuda conmigo, allanando el camino para el nuevo contrato posterior. En el mundo de los negocios, las emociones también son herramientas de negociación. Entiendo completamente sus sentimientos. Foch dijo sinceramente, si fuera yo, probablemente pensaría lo mismo. Respiré profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil, pero mi padre también me enseñó otra cosa, nunca abandones un buen negocio por emociones. No soy una persona rencorosa. Solo me importan dos cosas, integridad y calidad. Si está dispuesto a darme una oportunidad para probar esto, estoy dispuesto a continuar cooperando. Foch obviamente se sintió aliviado, extendió su mano. No solo eso, señor Demetrio. Considerando este malentendido y su generosidad, estamos dispuestos a firmar un contrato de suministro exclusivo de 10 años, con precios 10% más altos que antes. Esto es un reconocimiento a su ética profesional. Sonreí, tomé su mano, trato hecho. Sin embargo, si no le molesta, me gustaría agregar una pequeña cláusula. ¿Qué cláusula? Si la compañía Santos intenta contactarlo de cualquier manera en el futuro, por favor infórmeme. Quiero saber qué están haciendo mis oponentes. Foch asintió, es una solicitud razonable. Me aseguraré personalmente de esto. Al salir de la compañía Foch, mi teléfono recibió fotos enviadas por Eusebio, el padre de Blas Santos, en su oficina en la sede de Barcelona, golpeando locamente a su hijo con un palo de golf, maldiciendo, idiota, vergüenza de la familia, incluso tu abuelo se daría vuelta en su tumba. Blas estaba acurrucado en el suelo como un perro con la columna rota, tratando de proteger su cabeza, pero en vano. La marca de tiempo en la esquina de la foto mostraba que esto fue hace media hora, debería haber sido cuando acababan de recibir la noticia de que el cliente alemán había roto el contrato. Guardé la foto en una carpeta encriptada, sintiendo una satisfacción. El sabor de la venganza era incluso más dulce de lo que había imaginado. Pero esto era solo el comienzo, había más sorpresas esperando a los padre e hijo santos. Marqué el teléfono de Eusebio. Tío, la situación de Blas se ve muy mal. Dije con tono sarcástico. Se lo merece. Eusebio se rió fríamente, ese idiota pensó que robando tu lista de clientes podría reemplazarte. Ridículo. Ya confirmé, cada cliente que contactaron ya ha recibido tu nueva información de contacto. Esa memoria USB, toda información basura. Perfecto. Ahora, prepara para iniciar el plan, ancla de recuerdos, punto. Miré hacia el horizonte de Múnich por la ventana,
Mi estado de ánimo sin precedentes de relajado. Como dice el proverbio español, la fruta más dulce, a menudo crece en la copa más alta del árbol. Y ahora, esta fruta había madurado, solo esperando que extendiera la mano para cosecharla. Una semana después, el pueblo de San Juan en el sur de España, el pueblo natal de Casilda. Este era un típico pueblo andaluz, con paredes blancas, tejas rojas, calles estrechas de adoquines, con historia que se remontaba a la época romana. La familia de Casilda había vivido aquí por generaciones, aunque solo eran de clase media ordinaria, pero tenían cierta reputación en el pueblo. Su padre dirigía una pequeña oficina de contabilidad, su madre había sido maestra en la escuela local. No fui personalmente, pero a través de las cámaras de vigilancia que Eusebio instaló en la plaza principal del pueblo, pude ver claramente el espectáculo de hoy. Este era un componente importante de mi plan de venganza, ancla de recuerdos, una bomba psicológica que destruiría completamente la profunda conexión de Casilda con su pueblo natal. La plaza del pueblo estaba especialmente animada hoy, colgada con banderas de colores y pancartas, gracias al señor Demetrio Domínguez por su generosa donación, proyecto de renovación de la Plaza San Juan oficialmente iniciado. El alcalde, un hombre de mediana edad con barriga redonda, habló emocionadamente al micrófono, el sudor rodando por su cara grande. Esta es la donación más grande en la historia de nuestro pueblo. Aunque el señor Domínguez no puede asistir personalmente, su amante, la señora Casilda, el orgullo de nuestro pueblo, lo representará en la ceremonia de colocación de primera piedra de hoy. Los aplausos rugieron, la multitud vitoreó. Los padres de Casilda fueron colocados en los asientos VIP, sus rostros radiantes con sonrisas orgullosas. Durante años, como una familia de clase media ordinaria en el pueblo, nunca habían disfrutado tal tratamiento distinguido. El padre se puso su mejor traje, la madre llevaba el collar de perlas que había atesorado durante años, ambos recibiendo constantemente felicitaciones y envidia de todas las direcciones. El alcalde sacó una placa de cobre, grabada con letras elegantes, según la solicitud especial del señor Domínguez, la plaza renovada se llamará Plaza de la Familia Domínguez Sánchez, conmemorando permanentemente la contribución de la familia de la señora Casilda al pueblo. La multitud estalló en aplausos calurosos nuevamente. La madre de Casilda lloró de emoción, el padre enderezó su espalda, su pecho hinchado, aceptando las miradas envidiosas de alrededor. Años de vida ordinaria, finalmente habían sido recompensados en este momento. En la pantalla de vigilancia, vi a Casilda de pie junto a sus padres, con una sonrisa reservada en su rostro, pero confusión e inquietud brillando en sus ojos. No entendía por qué yo sería tan generoso con su pueblo natal de repente, especialmente después del fracaso del mercado alemán. Su alerta obviamente se había despertado, pero frente al honor de su pueblo natal y la alegría de sus padres, tuvo que suprimir temporalmente sus dudas en su corazón. Lo que los hizo aún más sorprendidos fue que el alcalde luego anunció, según la propuesta del señor Domínguez, también estableceremos una estatua de gratitud en el centro de la plaza, modelada después de la familia Sánchez, simbolizando la gratitud eterna del pueblo hacia los hijos excelentes. Esta noticia provocó una reacción aún más calurosa. En los pueblos andaluces, tener tu propia estatua era casi equivalente a la santificación. Los padres de Casilda estaban tan emocionados que no podían hablar, solo podían asentir constantemente en agradecimiento. Cerré la pantalla de vigilancia, sonreí satisfecho. La primera etapa del ancla de recuerdos había sido desplegada con éxito. Ahora, Casilda y su familia estaban sumergidos en un sentido de honor sin precedentes, su estatus social en el pueblo había alcanzado su punto máximo. Esto haría que la caída subsecuente fuera aún más dolorosa. Como dice el proverbio español, mientras más alto subas, más dura será la caída. Esa noche, Casilda recibió mi llamada en la mesa del comedor de la casa de sus padres. Su rostro aún tenía una sonrisa orgullosa, sumergida en el halo de héroe de pueblo. Querida, escuché que la ceremonia de colocación de primera piedra fue muy exitosa. Mi voz era cálida y preocupada, como si nunca hubiera habido grietas entre nosotros. Sí, todo el pueblo vino. La voz de Casilda llevaba un toque de inquietud, sus ojos parpadeando, pero Demetrio, no recuerdo que mencionaras este proyecto de donación, mucho menos esa estatua. Oh, quería darte una sorpresa.
Dije relajadamente, después de todo, siempre debemos devolver algo a nuestro pueblo natal, ¿no? ¿Tus padres se ven felices? Están simplemente locos de felicidad. Casilda dijo, la sospecha en su voz siendo reemplazada por emoción, papá dice que este es el momento culminante de la familia Sánchez en cientos de años. Mamá ya está considerando qué ropa usar para la estatua. Muy bien. Sonreí y dije, diles que el diseñador de la estatua los visitará la próxima semana para recopilar inspiración y tomar medidas. Demetrio. Casilda vaciló un momento, su voz de repente se volvió suave, esto es realmente muy generoso. No sé cómo agradecerte. No hay necesidad de agradecer, querida. Dije calmadamente, esto es solo un comienzo. Después de colgar el teléfono, imaginé la expresión ansiosa e inquieta de Casilda. Comenzó a sospechar si yo sabía algo, pero pronto se convenció de que si realmente supiera sobre ella y Blas, nunca sería tan generoso donando a su pueblo natal, mucho menos construyendo una estatua para sus padres. No sabía que esto era solo un ancla de recuerdos cuidadosamente diseñada, una bomba psicológica que sería detonada despiadadamente en el futuro, destruyendo completamente todos sus hermosos recuerdos y estatus social en su pueblo natal. Como dice el proverbio español, el cuchillo más suave, corta más profundo. Mientras tanto, Blas comenzó a recibir una serie de paquetes anónimos, cada uno entregado precisamente a su residencia privada, penetrando todas sus medidas de seguridad. Estos paquetes no tenían dirección de remitente, ni matasellos, como si aparecieran de la nada en su puerta. El primer paquete contenía un canario muerto, sus plumas doradas ya comenzando a pudrirse, emitiendo un hedor. El paquete incluía una copia de una foto de su infancia con su pájaro mascota, esa era una foto absolutamente privada, guardada en el álbum personal de su madre, nunca había sido hecha pública. En la parte posterior de la foto estaba escrita una línea, el primer pajarito ya está muerto, ¿pueden estar lejos los que quedan? Blas arrojó el paquete horrorizado, hizo que la seguridad revisara completamente todo el apartamento, pero no encontraron nada. No se atrevió a decirle a nadie sobre esto, temiendo ser considerado loco. Pero desde ese día, comenzó a no poder dormir, cada vez que escuchaba el canto de los pájaros, temblaba por todo el cuerpo. El segundo paquete llegó 3 días después, contenía fotos espía de su padre en la UCI del hospital. Santos, después del fracaso del contrato alemán, debido a su furia había causado que su presión arterial se disparara, provocando un derrame cerebral leve, y estaba recibiendo tratamiento en el hospital. En la foto, él estaba rodeado de varios tubos e instrumentos, demacrado, completamente diferente de su apariencia normalmente dominante. Detrás de la foto había un símbolo de electrocardiograma que se detenía dibujado en bolígrafo rojo, al lado escrito, la próxima vez, sin sonido de alarma. Blas inmediatamente aumentó los guardaespaldas custodiando la habitación de hospital de su padre, y él mismo comenzó a permanecer en el hospital sin moverse ni un paso. El miedo se filtró en su sangre como veneno, comenzó a ver amenazas en cada esquina. Cada vez que sonaban las alarmas del equipo médico, saltaba horrorizado, pensando que su padre ya había muerto. El personal médico comenzó a sospechar de su estado mental, pero nadie sabía el miedo en su corazón. El tercer paquete era el más aterrador, una exquisita caja de puros, finamente trabajada, envuelta en cuero fino. Dentro de la caja había varios cables de freno cortados manchados con el logotipo de la marca de auto que usualmente usaba, junto con las llaves de su auto amado, esas llaves que obviamente estaban en su bolsillo, pero de alguna manera habían sido duplicadas. En el fondo de la caja había una nota, la próxima vez, no serán solo muestras. Blas colapsó completamente. Ya no conducía ese auto deportivo querido, contrató 2 guardaespaldas para seguirlo las 24 horas, e instaló vidrio a prueba de balas en el auto. Comenzó a beber en exceso, no podía dormir, siempre mirando alrededor horrorizado, como si la muerte pudiera aparecer detrás de él en cualquier momento. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desaliñado, la sonrisa confiada de antes había sido reemplazada permanentemente por una expresión de terror. Ni siquiera se atrevía a contarle a nadie sobre estos paquetes, temiendo atraer una represalia más terrible. Sus amigos comenzaron a notar su comportamiento anormal, pero todos pensaron que era debido a la crisis financiera de la compañía y los problemas de salud de su padre.
Nadie sabía que este heredero, una vez orgulloso de la familia Santos, estaba siendo empujado a un callejón sin salida por un enemigo invisible. Eusebio me envió las últimas fotos de Blas a través de canales seguros. El playboy, una vez guapo y elegante, ahora con ojos hundidos, mentón lleno de barba, traje ya no planchado, ojos llenos de miedo. La foto fue tomada fuera de un restaurante de alta gama en Barcelona, Blas mirando neuróticamente alrededor, como un conejo asustado. Cambio interesante. Eusebio escribió en el mensaje, de león a ratón. ¿Se inicia el plan manzana venenosa? Miré la foto, recordando la forma en que Blas se burló de mi padre, recordando su frase, suerte de pies embarrados. El sabor de la venganza era como buen vino, más fragante con la edad. Según el dicho español, la mejor venganza no es con cuchillo, sino hacer que el oponente viva en el miedo. Respondí con un breve sí. Era hora de dar a Blas el golpe final, destruir completamente su línea de defensa mental, hacerle entender lo que es la verdadera desesperación. Blas no sabía que cada paquete que recibía era táctica de guerra psicológica cuidadosamente planificada por Eusebio. El propósito no era lastimar, sino destruir. El miedo es más duradero que el dolor, la sospecha es más torturante que el odio. Como el torero debe primero usar pequeñas lanzas para estimular al toro, dejarlo exhausto, luego dar el golpe mortal. Ahora, la mente de Blas estaba cerca del colapso, era el momento de darle el golpe final. 3 semanas después, un jueves por la mañana, la oficina de mi abogado. La luz del sol se filtraba por las ventanas del piso al techo, cayendo sobre el costoso sofá de cuero genuino. Casilda entró con expresión triunfante, seguida por su nueva abogada, una abogada famosa en casos de divorcio, supuestamente especializada en ayudar a mujeres ricas a exprimir los máximos beneficios del matrimonio. La confianza y triunfo de Casilda me hicieron reír interiormente. Como un ratón a punto de abalanzarse sobre el queso, completamente inconsciente de que esto es una trampa. Mantuve mi apariencia calmada, dejándola continuar sumergida en su fantasía. Demetrio, Casilda dijo fríamente, su voz como hielo chocando contra un vaso, creo que ambos entendemos que este matrimonio ha llegado a su fin. Asentí calmadamente, sin sorpresa ni tristeza en mi rostro, parece que el ensayo ha terminado, ¿verdad? El rostro de Casilda cambió ligeramente, un destello de inquietud pasó por sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura, no entiendo de qué hablas. Espero que podamos resolver esto civilizadamente. Mi abogada ya ha preparado un plan preliminar para la división de propiedad. Su abogada, una mujer de mediana edad vestida con un traje de tuit finamente cortado, pasó un documento grueso. Según la ley matrimonial española, la señora Casilda tiene derecho a la mitad de la propiedad marital conjunta, incluyendo 30% de las acciones de la compañía del señor Domínguez. Considerando que el matrimonio duró 3 años, esta es la demanda mínima. Las vi con su apariencia confiada, riéndome fríamente en mi corazón. Pensaban que yo era un caqui suave que podía ser fácilmente exprimido. Pero estaban completamente inconscientes de que estaban caminando hacia una trampa cuidadosamente diseñada. España tiene un dicho, el zorro es más peligroso cuando se hace el muerto. Mi abogado Lucas sonrió y tomó el documento, pero no lo abrió. Antes de discutir esto, me gustaría confirmar primero el estado del acuerdo prenupcial de la pareja Domínguez. Casilda frunció el ceño, un destello de alerta pasó por sus ojos. ¿Qué acuerdo prenupcial? No firmamos ningún acuerdo prenupcial. Esto es absurdo. Lucas sacó un documento de la carpeta, la cubierta roja con letras doradas particularmente llamativas. Me temo que está equivocada, señora Casilda. Este es el acuerdo de propiedad prenupcial que firmaron una semana antes del matrimonio, notarizado, con copia ya presentada al Tribunal Central de Madrid. Casilda se levantó violentamente, casi volcando la taza de café frente a ella, arrebató el documento. Esto es imposible. Nunca firmé tal cosa. Esto es falsificado. Su voz era aguda como vidrio roto. Pero cuando vio su firma en la última página, su rostro instantáneamente se puso pálido. Esa era efectivamente su firma, la escritura clara y fluida, la fecha y el sello del notario eran claros y visibles, sin ningún rastro de alteración. Esto es falsificado. Gritó,
su voz llevando ira desesperada, debes haber usado algún método. Lucas negó con la cabeza, su rostro con calma profesional. La oficina notarial tiene grabación de vídeo completa, mostrando que usted firmó voluntariamente este documento bajo el testimonio de un abogado. Si es necesario, podemos recuperarlo inmediatamente. Casilda se dirigió a su abogada, quien ya había examinado cuidadosamente el documento, con expresión grave. Casilda, este acuerdo está legalmente notarizado, todos los procedimientos cumplen con las regulaciones. Tu firma está en las páginas 3ª, 7ª, 12ª y última, cada lugar tiene tu firma completa, no abreviaciones simples. Según las cláusulas, si presentas el divorcio, además de la propiedad personal premarital, no tienes derecho a obtener ninguno de los activos o acciones de la compañía de Demetrio. De hecho, incluso necesitas pagar una multa por incumplimiento. Casilda negó con la cabeza incrédula, como si acabara de ser abofeteada fuerte. No, imposible. Absolutamente nunca firmé esto. Pregunté calmadamente, ¿no recuerdas ese día? Fuimos a la oficina notarial, firmamos el documento donde te regalé 20% de acciones de la compañía. Flashback, oficina notarial, mesa cubierta de documentos. Casilda eufórica, esperando convertirse en accionista de la compañía. Llevaba un traje rojo, tacones altos haciendo sonidos claros en el piso de mármol. Repentinamente, un empleado accidentalmente derramó una copa de vino tinto, el líquido salpicó la camisa blanca de una persona importante, la escena se volvió caótica. ¡Cuidado!, gritó el notario, toda la atención se dirigió hacia esa escena embarazosa. En esta breve confusión, mi abogado rápidamente reemplazó el acuerdo prenupcial por ese documento de regalo de acciones. Cuando la escena se calmó, los documentos ya habían sido reorganizados, pareciendo que todo era normal. Casilda, ansiosa por convertirse en una accionista millonaria, firmó apresuradamente su nombre en cada lugar designado, sin siquiera leer cuidadosamente el contenido del documento. Estaba completamente enfocada en esa riqueza que estaba a punto de obtener, completamente sin notar lo que estaba firmando. Pero nunca me diste esas acciones. Casilda rugió, sus ojos brillando con llamas de ira. ¿Dónde están esas acciones? Porque nunca completaste el último paso necesario para la transferencia de acciones. Dije inocentemente, mi voz calmada como discutiendo el clima. Cada vez que te lo recordaba, decías que estabas muy ocupada, que lo harías otro día. Al final, ya no mencioné más. La abogada de Casilda tiró de su manga, necesitamos hablar en privado. Las dos fueron a la esquina para conversar en voz baja. El rostro de Casilda se puso peor y peor, sus dedos apretando fuertemente su brazo, dejando marcas profundas. Finalmente colapsó de vuelta en la silla, como si toda su fuerza hubiera sido drenada. Sus ojos parpadearon con incredulidad y desesperación, finalmente dándose cuenta de que ya había perdido completamente. Este acuerdo es más duro que un contrato del diablo. Su abogada dijo, su voz llevando obvia decepción, no tenemos ninguna oportunidad de ganar. Las cláusulas establecen claramente que si tú propones el divorcio, no solo no tienes derecho a obtener ninguna división de propiedad, sino que también debes pagar 500.000 euros en multa por incumplimiento. Suspiré ligeramente, fingiendo un aspecto dificultoso. Casilda, no quiero hacer las cosas feas. Entiendo que las personas a veces cambian de opinión. Mi tono llevaba un toque de simpatía falsa. Estoy dispuesto a darte una suma decente de dinero de separación, suficiente para que comiences una nueva vida. A cambio, espero que firmes un acuerdo de confidencialidad, nunca reveles ningún detalle de nuestro matrimonio. Casilda me miró enojada, sus ojos como dagas envenenadas. Planeaste todo desde el principio, ¿verdad? Todo esto es una trampa. No respondí, solo empujé una memoria USB hacia el centro de la mesa, esa memoria USB grabada con la letra C. El rostro de Casilda instantáneamente se puso pálido, como viendo un fantasma. ¿Tú sabes? Su voz era casi un susurro. ¿Saber qué? Pregunté inocentemente, mis ojos llevando confusión falsa. Esto es solo una copia de respaldo de nuestro vídeo de boda. Pensé que podrías querer guardarlo como recuerdo. Casilda extendió la mano temblando para tomar la memoria USB, pero mi mano la presionó, la fuerza gentil pero irresistible. Ah, casi olvido,
también hay algunas fotos privadas tuyas y de Blas dentro. Espero que no te moleste que haya guardado una copia. Después de todo, estos son hermosos recuerdos de nuestro matrimonio de ensayo, ¿no? Cada una de mis palabras era como un pequeño cuchillo, cortando precisamente su autoestima. Los ojos de Casilda se llenaron de miedo, pupilas dilatadas, respiración acelerada. Finalmente entendió que esto no era una negociación, sino un juicio unilateral. Ella no había venido a regatear, sino a escuchar el veredicto. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. La arrogancia en su voz ya había desaparecido completamente, solo quedaba miedo desnudo. Sonreí, disfrutando de este momento. Este era el momento que había estado esperando durante mucho tiempo, ver a esa mujer que una vez se burló de mí, ahora siendo jugada en la palma de mi mano. Pero no mostré ningún triunfo, solo dije calmadamente mis condiciones. Muy simple. Firma, vete, nunca aparezcas en mi mundo otra vez. A cambio, te daré 1.000.000 de euros de dinero de separación. Los ojos de Casilda se iluminaron, obviamente no esperando que fuera tan generoso. Pero cambié de tema. Este dinero será depositado en un fideicomiso supervisado por Lucas, solo puedes recibir 5.000 euros mensuales para gastos de vida. Este dinero no puede ser usado para ninguna forma de inversión o compras de lujo, solo para gastos básicos de vida. Vi la esperanza en su rostro instantáneamente destruirse, reemplazada por desesperación inescondible. Para una mujer acostumbrada al derroche, esto era más doloroso que no tener dinero. Podía ver la gran suma ante sus ojos, pero nunca podría disponer libremente de ella, solo podía vivir como un empleado de oficina con salario fijo. Para ella, esto era simplemente una tortura. De lo contrario, el contenido de esta memoria USB se convertirá en los titulares de todos los medios de chismes en España. Continué, no puedo imaginar, si la gente del pueblo viera cómo su heroína traicionó a su esposo, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué pensarían tus padres? ¿Se construiría aún esa estatua? Un destello de odio pasó por los ojos de Casilda, pero pronto fue ahogado por miedo y desesperación. Sabía que ya no tenía elección. Era como dice ese viejo dicho español, ya has saltado al río, no esperes no mojarte. Unas horas después, Casilda firmó todos los documentos, incluyendo ese acuerdo de confidencialidad extremadamente estricto y el acuerdo del fideicomiso. Perdió toda capacidad de negociación, solo podía aceptar cada condición que ofrecí. Cuando salió de la oficina del abogado, la arrogancia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por miedo y derrota. Sus hombros se encogieron ligeramente, ya no era esa mujer orgullosa. Demetrio, esto no ha terminado, dijo viciosamente al final, tratando de recuperar la última dignidad. La miré sonriendo, mis ojos calmados como agua. No, Casilda, esto apenas está comenzando. ¿Recuerdas lo que dije? No soy una persona rencorosa, solo soy una persona que no olvida. Se dio vuelta y se fue, sus tacones haciendo sonidos urgentes en el piso de mármol, como escapando de algo terrible. Sabía que ahora definitivamente correría directamente a Blas, buscando consuelo y ayuda. Pero no sabía que Blas ya había caído en problemas aún mayores. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo su figura apresurándose a alejarse, sintiendo una sensación de satisfacción en mi corazón. El primer traidor ya había recibido su castigo, ahora era hora de resolver el segundo. Como dice el proverbio español, una oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro no se debe perder. Mientras tanto, en un superyate en el puerto de Marbella, Blas estaba experimentando su última tabla de salvación en la vida. Este era un yate de lujo valorado en 20 millones de euros, atracado en el puerto de Marbella donde abundan los ricos, decorado lujosamente en el interior, como un palacio flotante. Blas miró nerviosamente alrededor, confirmando que sus 2 guardaespaldas estaban cerca. Los recientes paquetes intimidatorios lo habían hecho imposible de moverse, pero esta reunión era demasiado importante, no podía perdérsela. Los observé a través de cámaras de vigilancia, viendo la tensión y el miedo en su rostro, mi corazón lleno de satisfacción fría. Como un cazador mirando presa que ya ha caminado hacia la trampa, solo esperando el momento de cerrar la red.
Desde el fracaso del contrato alemán y el derrame cerebral de su padre, el imperio de frutas y verduras de la familia Santos comenzó a colapsar, como un gran árbol carcomido por termitas, solo esperando que un viento lo derribara. Peor aún, en las últimas 2 semanas, más del 60% de sus clientes repentinamente se transfirieron a la compañía de Demetrio, causando un deterioro agudo del flujo de efectivo. Los bancos comenzaron a exigir pagos de deudas, los proveedores requirieron pagos por adelantado, los empleados estaban inquietos. Blas urgentemente necesitaba fondos para superar las dificultades, de lo contrario toda la industria familiar se desintegraría en un mes. Este era precisamente mi plan, primero cortar sus clientes centrales, luego la cadena de suministro, finalmente el apoyo financiero. Paso a paso apretando la soga, hasta que no pudieran respirar. Esto no era solo venganza, sino una guerra perfecta de aniquilación empresarial. Señor Blas, bienvenido. Un hombre de mediana edad vestido consideradamente se acercó, traje impecable, reloj valioso, soy Van der Beek, representando al grupo de inversión GmbH de Ámsterdam. Es un gran placer finalmente conocerlo en persona. Blas forzó una sonrisa, la fatiga y el miedo en su rostro difíciles de ocultar. Gracias por la invitación, señor Van der Beek. Van der Beek llevó a Blas en un recorrido por el yate de lujo, en el camino bellezas, champán, delicias constantes. Todo en el yate transmitía el mismo mensaje, riqueza y poder. Precisamente lo que Blas necesitaba urgentemente ahora. Perdone mi franqueza, Van der Beek dijo en el bar privado de la cubierta, pero todos somos hombres de negocios, no nos gusta desperdiciar tiempo. Entiendo que la familia Santos actualmente enfrenta algunos problemas de liquidez. El rostro de Blas cambió, pero sabía que esto ya no era secreto. Sí, efectivamente hemos encontrado algunas dificultades temporales. Pero esto es solo a corto plazo, nuestros fundamentos aún son fuertes. Por supuesto, por supuesto. Van der Beek sonrió, como si entendiera completamente, cada empresa familiar pasa por estas etapas. Es por eso que mi cliente está interesado en su compañía. Estamos dispuestos a invertir inmediatamente 5 millones de euros, suficiente para resolver sus problemas urgentes. Los ojos de Blas se iluminaron, pero se forzó a mantener la calma. ¿Cuáles son las condiciones? Muy simple, 30% de acciones y una cooperación especial. Van der Beek dijo, su voz calmada como agua, como discutiendo el clima. ¿Qué cooperación especial? Blas preguntó con cautela, la intimidación reciente lo hacía sospechoso de todo. Van der Beek sonrió misteriosamente, sacó un cigarro cubano, lo encendió tranquilamente. Tenemos algunos productos agrícolas de alto valor en Sudamérica, necesitan entrar al mercado europeo a través de sus canales logísticos. Completamente legal, solo necesita evitar algunos procedimientos de inspección tediosos. ¿Entiende lo que quiero decir? Blas entendió inmediatamente. Este era el lenguaje estándar de encubrimiento para el tráfico de drogas. Su padre había prohibido estrictamente que la familia se involucrara en este tipo de negocios, considerando el riesgo demasiado grande. Pero ahora, la situación había cambiado, no tenía elección. Vaciló un momento, su mirada cayendo en ese cheque de 5 millones de euros en la mesa de Van der Beek, suficiente para resolver todas las crisis actuales. Bajo la doble presión de codicia y miedo, finalmente asintió, puedo arreglarlo. Siempre que no sea demasiado conspicuo. Excelente. Van der Beek levantó su copa, creemos una nueva era juntos. El dinero estará en cuenta mañana, el contrato ya está listo. Sacó un documento de su maletín, por favor firme aquí. Blas revisó rápidamente el contrato, confirmando que el monto y la proporción de acciones eran correctos, luego firmó rápidamente su nombre. Sintió una sensación de alivio, como si esta firma pudiera resolver todos los problemas. No sabía que esta firma era en realidad una herramienta para cavar su propia tumba. Después de 3 rondas de bebidas, Blas ya estaba un poco ebrio, finalmente relajó su guardia. Comenzó a hablar sobre planes futuros, cómo expandir el negocio, cómo vengarse de Demetrio. Van der Beek era un excelente oyente, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas oportunamente. En realidad, Van der Beek dijo después de otra ronda de champán, el dueño del yate realmente quiere conocerlo.
Es el principal accionista de nuestro grupo de inversión, muy interesado en su negocio. ¿En serio? Blas ya estaba un poco eufórico. ¿Por qué no salió desde el principio? Prefiere conocer personas después de entender la situación. Un hábito cauteloso. Van der Beek sonrió misteriosamente, está esperándolo en la suite de la cubierta principal. Llegaron a la puerta de la suite de la cubierta principal, la manija de latón brillando bajo la luz del sol. Van der Beek tocó la puerta, luego la empujó. Blas entró a la habitación, la luz del sol entrando por las ventanas del piso al techo, un poco deslumbrante por un momento. Cuando se adaptó a la luz, se quedó helado en su lugar, la sangre como si se hubiera congelado. Sentado en el centro de la habitación, estaba yo. Buenas tardes, Blas. Dije calmadamente, sin una pizca de fluctuación emocional en mi voz. ¿Sorpresa? Blas se dio vuelta para escapar, solo para encontrar que Van der Beek estaba apuntándole a la espalda con una pistola. No te pongas nervioso, muchacho. Van der Beek, que en realidad era Eusebio, dijo, su voz llevando la dignidad forjada por décadas de carrera en la Guardia Civil, solo queremos charlar. Siéntate. Blas se dirigió temblando hacia mí, su rostro pálido como papel. ¿Qué quieres? Su voz era ronca, como si tuviera la garganta atascada. Me levanté, caminé hacia la televisión, reproduje un vídeo. En la pantalla, el padre de Blas, Santos, yacía en una cama de hospital, el monitor cardíaco mostraba que su condición no era estable. Solo había una persona en la habitación, la enfermera acababa de irse. La condición de tu padre no es muy buena. Dije suavemente, mi tono llevando simpatía falsa, el doctor dice que podría tener otro derrame en cualquier momento. Una mala noticia podría matarlo. Por ejemplo, que su hijo se está preparando para usar la compañía como fachada para contrabando de drogas. Blas se puso pálido, sus piernas débiles. No puedes hacer esto. Él morirá. No, por supuesto que no. Sonreí, gentil como un amigo considerado, a menos que me fuerces. Reproduje otro vídeo, escenas íntimas de Blas y Casilda, así como la escena de ella entregándole la memoria USB. Las imágenes eran sorprendentemente claras, el sonido también palabra por palabra. Robaste mis secretos comerciales, robaste mi esposa, e intentaste arruinar mi compañía. Mi voz se volvió fría, como viento siberiano. Según la tradición, deberías desaparecer en el fondo del Mediterráneo. Los viejos amigos de mi tío pueden hacer que esto parezca un accidente. Joven rico ebrio, natación nocturna desafortunadamente ahogado, qué tragedia tan común. Blas se puso débil de piernas, casi cayendo al suelo. La arrogancia anterior había desaparecido completamente, solo quedaba miedo desnudo. Por favor, ¿puedo explicar? Su voz temblaba como una hoja en el viento. No necesitas explicar. Tomaste una decisión, yo también. Lo miré, ojos fríos, te doy dos opciones. Primera, esta noche tendrás un accidente en este yate. El titular de mañana será, heredero de la familia Santos ebrio se cae al mar y desaparece. La policía investigará, pero no encontrará nada. Tu padre tendrá un segundo derrame cerebral en la pena, y esta vez, podría no ser tan afortunado. Vi sus labios temblorosos, rostro pálido, disfrutando esta sensación de controlar vida y muerte. Esta era la sensación que él una vez me dio, desesperación e impotencia. Ahora, los roles se habían invertido, yo me convertí en el controlador, y él, solo un pobre diablo rogando por misericordia. Blas no podía respirar, rostro pálido como un muerto. ¿Cuál es la otra opción? Su voz era casi un susurro. Firmas este documento, transfieres todas tus acciones en la compañía a una compañía offshore que controlo, como deuda de juego que debes. Luego, dejas España, nunca regresas. Si violas cualquiera de estas condiciones, estos vídeos serán enviados inmediatamente a la policía, medios y tu padre. Dije metódicamente, tu padre sabrá que fue su hijo quien personalmente destruyó el imperio centenario de Santos. ¿Por qué no me matas directamente? Blas preguntó desesperadamente, sus ojos llenos de miedo y confusión. Porque la muerte es demasiado simple. Dije fríamente,
mi voz calmada aterradoramente, quiero que vivas en el miedo, pensando cada día si cambiaré de opinión, si presionaré ese botón de envío. La muerte es liberación, y no quiero darte liberación. Blas se quedó allí atónito, como si hubiera sido destrozado por esta cruel verdad. En el mundo de los negocios, los oponentes más terribles no son aquellos que buscan tu vida, sino aquellos que quieren que vivas sufriendo. Tú, no me vas a perdonar, ¿verdad? Preguntó desesperadamente, su voz llena de rendición completa. Eso depende de si valoras tu vida. Dije fríamente, en algunas cosas, soy más tradicional que tu padre. Por ejemplo, creo que las deudas de sangre deben pagarse con sangre. Sin embargo, tal vez puedas pagar con tu futuro. Finalmente, Blas firmó temblorosamente todos los documentos. Cuando dejó el yate, ya era un hombre completamente derrotado. Sus ojos estaban vacíos, como un prisionero esperando ejecución. Eusebio cerró la puerta, caminó a mi lado. ¿Escapará a Sudamérica? Negué con la cabeza, tomé un sorbo de whisky. No, primero regresará a ver a su padre. Cuando Santos se entere de que la compañía ya no pertenece a la familia, el segundo derrame probablemente se lo llevará directamente. Blas escapará en desesperación, pero vivirá para siempre en el miedo, temiendo que algún día cambie de opinión. Despiadado. Eusebio asintió, sus ojos brillando con luz de aprobación. Eres mucho mejor que tu padre, Demetri. Él era demasiado bondadoso, creía en los corazones humanos. Tú conoces el lado oscuro de la naturaleza humana. Fui forzado a aprenderlo. Dije calmadamente, pero había un toque de amargura en mi corazón. Esta venganza me hizo perder algo, pero también me dio nuevo conocimiento. Caminé a la cubierta del yate, mirando hacia el Mediterráneo tranquilo. El agua del mar brillaba con luz plateada bajo la luna, como incontables estrellas cayendo al agua. En la distancia, un barco pesquero navegaba silenciosamente, las luces del barco parpadeando débilmente en la oscuridad nocturna. En este momento, sentí una extraña tranquilidad. El segundo paso de la venganza ya estaba completo, solo quedaba el golpe final. ¿Queda el último paso? Eusebio preguntó de pie a mi lado. Sí, la detonación del ancla de recuerdos. Tomé el teléfono. ¿Los medios están listos? Todo está listo. Ese barbero no puede esperar a contarle esta gran noticia a todo el pueblo. Sabes, en pueblos pequeños, los chismes son moneda. Asentí, marqué el teléfono de Casilda. Era hora de completar el último paso de esta venganza. Como dice el proverbio español, el último golpe es el mortal. Casilda recibió mi llamada en su casa en el pueblo de San Juan. En este momento ella ya no era esa dama de ciudad altiva, sino una perdedora ansiosa e inquieta con rostro lleno de preocupación. Los resultados del caso de divorcio habían destrozado completamente su sueño de riqueza, y la repentina desaparición de Blas la había sumido en pánico. Podía imaginar cómo se veía ahora, inquieta, ojos llenos de miedo, sin saber qué pasaría después. Esta incertidumbre era precisamente la tortura más terrible, más insoportable que cualquier dolor físico. Querida exesposa, mi voz llena de sarcasmo, cada palabra como un pequeño cuchillo, cortando precisamente su autoestima, tengo noticias que notificarte. ¿Qué cosa? Casilda preguntó con cautela, su voz llevando obviamente hostilidad. Debido a algunas razones personales, he decidido cancelar el proyecto de donación a la Plaza San Juan. Dije metódicamente, como discutiendo el menú de la cena, incluyendo esa estatua de tus padres. Un silencio al otro lado del teléfono, luego un grito repentino. Casilda aspiró aire frío, su voz súbitamente elevándose. No puedes hacer esto. Todo el pueblo está esperando este proyecto. Ya han comenzado la construcción. Oh, por supuesto que puedo. Respondí calmadamente, el contrato tiene cláusulas claras, permitiéndome cancelar la donación en cualquier momento antes de que comience el proyecto. Tu abogada debería haberte enseñado la importancia de leer contratos, ¿no es así? Podía imaginar su expresión en este momento, shock, ira, pánico entremezclados, como un prisionero que acababa de recibir sentencia de muerte. Este era mi golpe final cuidadosamente preparado,
apuntando a su lugar más vulnerable, la reputación de su pueblo natal y la dignidad de su familia. Esto es venganza, ¿verdad? Casilda apretó los dientes, su voz llena de ira y miedo. ¿Sabes cuán embarazosa será mi situación en mi pueblo natal? Mis padres ya han promocionado esta noticia en el pueblo. Fingí pensar por un momento, esto efectivamente es un problema. Pero no te preocupes, ya he arreglado que alguien le explique al alcalde la razón de la cancelación. ¿Qué razón? La voz de Casilda se volvió aguda, casi gritando. Oh, solo la verdad. Dije suavemente, mi voz como el susurro de una serpiente venenosa, tu pequeño secreto con Blas, tus comentarios de ensayo en la boda, y cómo intentaste robar mis secretos comerciales. Creo que los habitantes del pueblo entenderán, después de todo, nadie quiere nombrar una plaza por una estafadora, ¿verdad? Especialmente su orgullo del pueblo, que en realidad es solo una traidora despreciable. Un silencio al otro lado del teléfono, luego un grito desesperado, no puedes hacer esto. Esto me arruinará. ¿Qué será de mis padres? Han vivido allí toda su vida. No, Casilda, esto solo te devuelve a tu lugar original. Dije cruelmente, una estafadora ordinaria sin mi riqueza y estatus, obteniendo todo a través de engaño y traición. Una vez dijiste públicamente que nuestro matrimonio era solo un ensayo, ahora, es hora de que todos vean claramente que tú misma eres la verdadera actriz, punto. Después de colgar el teléfono, abrí la computadora, me conecté a la cámara de vigilancia de la barbería del pueblo San Juan. Eusebio ya había enviado anónimamente clips seleccionados del vídeo de la memoria USB y fotos íntimas de Casilda y Blas al centro de chismes más grande del pueblo, el barbero Pedro. Se acabó, ese Demetrio me contó todo, incluso me dio evidencia. Pedro dijo emocionadamente a sus clientes, ojos brillando, su matrimonio era completamente falso. Casilda siempre se burlaba de él por detrás, e incluso tenía una aventura con otro hombre. Esas fotos. Dios mío, ¿simplemente insoportables? Los chismes del pueblo se extendían más rápido que Internet. En menos de una hora, todo el pueblo explotó. Los pueblos andaluces valoran más la reputación y el honor, detestan profundamente la traición y el engaño. En las pantallas de vigilancia, habitantes enojados se reunieron frente a la casa de los padres de Casilda, algunos incluso arrojaron piedras, rompiendo ventanas, gritando, estafadora, puta y vergüenza. En la plaza de la iglesia, la pared que originalmente tenía la placa de donación de la familia de Casilda fue destrozada a martillazos por la gente. La base de la estatua fue grafiteada con palabras insultantes e imágenes obscenas, al lado también había un símbolo vívido de cuernos. Los niños del pueblo cantaban canciones burlonas improvisadas, las letras tan obscenas que hacían sonrojar. Los padres de Casilda, de personas respetadas del pueblo a enemigos públicos de todo el pueblo, en una noche. Tuvieron que dejar su hogar donde habían vivido durante décadas bajo protección policial. La oficina de contabilidad del padre de Casilda fue salpicada con pintura roja enfrente, escrito Casa de Estafadores. Sus clientes cancelaron contratos uno tras otro, la reputación acumulada durante años se desvaneció. Viendo todo esto, sentí una extraña satisfacción. Esto no era solo castigo para Casilda, sino una advertencia para todos los traidores. No usé violencia, no violé leyes, solo utilicé el poder de la verdad. A veces, la verdad es más letal que las mentiras. Esa noche, recibí una llamada enojada de la hermana de Casilda, Soledad. Ella era 2 años mayor que Casilda, en esa boda fue precisamente su entrega del ramo lo que provocó todo esto. ¿Eres un demonio? Gritó histéricamente, su voz histérica, arruinaste la vida de mi hermana, y también arruinaste los años dorados de mis padres. ¿En qué les fallaron? Son solo gente ordinaria. Solo dije la verdad. Respondí calmadamente, mi voz como la superficie tranquila de un lago, si la verdad puede arruinar a una persona, entonces el problema está en esa persona, no en la verdad misma. Tu hermana eligió engaño y traición, solo hice que todos vieran su verdadero rostro. Mi esposo trabaja en la compañía Ramón, ¿sabes? Soledad amenazó, su voz llevando la última rebeldía, ya he contactado varios medios,
preparándome para exponer públicamente cómo manipulaste y engañaste a mi hermana. Tengo evidencia para probar que falsificaste el acuerdo prenupcial. Me reí ligeramente. Ah, Ramón Alimentos, una buena compañía. Por cierto, acabo de adquirirla. Un silencio completo al otro lado del teléfono, como si el tiempo se hubiera detenido. Correcto, desde mañana, se convertirá en una subsidiaria del Grupo Domínguez. Continué, mi voz llevando satisfacción obvia. En cuanto a tu esposo, escuché que la administración está considerando reestructuración. Después de todo, cada compañía necesita adaptarse al nuevo propietario, ¿no es así? No puedes despedirlo. Soledad gritó, su voz llena de pánico, esto es venganza. ¿Esto es inmoral? ¿Moral? Me reí fríamente, tu hermana pensó en la moral cuando me traicionó. ¿Pensaron en la moral cuando se burlaron de mí en la boda? ¿Ahora hablar de moral, no es un poco tarde? ¿Qué quieres exactamente? La voz de Soledad temblaba, ya sin la confianza inicial. Muy simple. Cancela tu exposición mediática, cierra la boca para siempre. A cambio, tu esposo puede mantener su trabajo, no el puesto original, pero al menos aún en la compañía. De lo contrario. Hice una pausa, dejando que la amenaza implícita resonara en el teléfono. Finalmente, Soledad se rindió. Colgó llorando, sabiendo que esta guerra ya había sido completamente perdida por su familia. Esto es lo que los españoles a menudo dicen, lo que derrota al toro no es la espada del torero, sino la propia fuerza del toro. Casilda y su familia fueron completamente destruidas por su propia codicia y arrogancia. En los días siguientes, seguí de cerca el desarrollo de los eventos. El padre de Blas, después de saber que la compañía había sido vendida, efectivamente como predije, tuvo otro derrame cerebral y murió. Blas perdió el control en el funeral, hizo declaraciones locas después de beber, pero nadie creyó las palabras de un hombre en colapso mental. Unos días después, se fue con el efectivo restante y la herencia, escapó a Sudamérica, desapareciendo para siempre de la vista pública. Los padres de Casilda vendieron la casa en San Juan, se mudaron a un pequeño pueblo en Valencia, tratando de escapar de la vergüenza del pueblo. Se dice que envejecieron 10 años en una noche, nunca más aparecieron en público. Y Casilda, de esa dama social una vez orgullosa, se convirtió en una persona ordinaria recibiendo gastos de vida fijos mensuales. Intentó encontrar trabajo, pero la gente en los círculos comerciales conocía su historia, nadie estaba dispuesto a emplear a una mujer que traicionó a su esposo. Sus amigas también la evitaron una por una, ya no la invitaban a ninguna actividad social. Se convirtió en una paria de la alta sociedad madrileña, una sombra olvidada por todos. Todas las piezas de ajedrez ya estaban en posición, ahora era tiempo para el movimiento final. Una semana después, el Hotel Palacio Westin de Madrid, el más exclusivo. Este hotel estilo palacio construido a finales del siglo XIX había recibido a innumerables miembros de la realeza y gigantes comerciales. Hoy, todos los reporteros de medios financieros principales se reunieron aquí, esperando las grandes noticias que el Grupo Domínguez estaba a punto de anunciar. El lugar estaba decorado solemne y lujosamente, lámparas de cristal brillando suavemente bajo el alto techo, mostrando el poder financiero y gusto del organizador. Este era mi escenario cuidadosamente preparado, un escenario para anunciar la victoria al mundo. Todos los pasos de venganza habían sido completados, solo quedaba el golpe final, ejecución pública. Los reporteros susurraban, especulando sobre el contenido de esta conferencia de prensa. Algunos dijeron que era sobre el anuncio oficial de la adquisición de la compañía Ramón, algunos dijeron que era sobre un gran avance en el mercado alemán, otros especularon que podría ser una declaración personal del señor Domínguez. Después de todo, su reciente caso de divorcio había causado considerable revuelo en los círculos comerciales. A las 10 en punto exactamente, subí al escenario vestido con un traje azul marino finamente cortado. Diferente de mi vestimenta simple habitual, el yo de hoy irradiaba un sentido innegable de poder y confianza. Mis botas ya no tenían barro pegado, pero mis ojos seguían siendo agudos como un águila. Esta era una actuación cuidadosamente planeada, yo era el director y también el protagonista. Damas y caballeros, gracias por venir.
Mi voz era calmada y poderosa, como una espada que había estado cubierta de polvo durante años y ahora veía la luz del día. Hoy, quiero compartir algunas noticias importantes. Introduje brevemente los últimos datos de rendimiento de la compañía, un crecimiento asombroso del 47% en el último trimestre, y planes de expansión del mercado. Ya habíamos establecido nuevas redes de distribución en Europa del Este y África del Norte. Luego anuncié la noticia de la adquisición de la compañía Ramón, provocando aplausos. Ahora, permítanme presentar a un socio importante. Hice gestos hacia el lado del escenario, señora Lucía García, directora de la Cooperativa de Cultivadores. Una mujer alta y de expresión firme subió al escenario. No llevaba maquillaje pesado, solo vestía un traje de negocios simple, pero cada movimiento irradiaba un poder convincente. Diferente de otras mujeres, sus ojos no transmitían el mensaje, qué hermosa soy, sino la confianza de, qué fuerte soy. El señor Domínguez y yo hemos tenido el honor de colaborar en el desarrollo de una nueva marca internacional, de Lufres. Lucía introdujo concisamente esta nueva marca que combinaba las primeras letras de nuestros nombres, y cómo cambiaría el modelo de cadena de suministro de toda la industria. Su presentación era eficiente y poderosa, sin palabrería, solo contenido sustancial, ganando el respeto de los empresarios presentes. Justo cuando estábamos a punto de mostrar la imagen de marca, un reportero repentinamente levantó la mano para preguntar: «Señor Domínguez, hay rumores de que su divorcio fue debido a actividades de espionaje comercial, ¿es esto cierto?». El lugar estalló en conmoción. Noté que detrás del reportero que hizo la pregunta, estaban sentados Soledad y su esposo con expresiones nerviosas. Obviamente, a pesar de mi advertencia, habían decidido apostar todo, romper la olla. No respondí inmediatamente, solo sonreí ligeramente, haciendo un gesto a los técnicos. La imagen de marca en la pantalla grande desapareció, reemplazada por un vídeo. El vídeo comenzó con imágenes claras de Casilda diciendo: «Esto es solo un ensayo», en la boda. El lugar resonó con sonidos de sorpresa aspirada. Luego vino el vídeo de vigilancia de ella entregando la memoria USB a Blas, sus gestos íntimos haciendo que la gente se sintiera incómoda. Después estaba la expresión horrorizada de Blas al firmar documentos en el yate, su rostro pálido y manos temblorosas claramente visibles. Al final del vídeo, se congeló en una foto, las ruinas de la Estatua de Gratitud en el pueblo San Juan que solo había completado la base salpicada con pintura roja con «Casa de Estafadores» y varias palabras insultantes. Esta imagen formaba un contraste agudo con la apariencia radiante de Casilda en la boda, el impacto visual era extremadamente fuerte. El lugar estaba en silencio sepulcral. Todos los reporteros estaban atónitos, los flashes de las cámaras parpadeaban locamente, pero nadie se atrevía a romper este silencio sofocante. ¿Esto responde a tu pregunta?, pregunté calmadamente a ese reportero, sin ira en mi voz, solo una extraña tranquilidad. Justo entonces, la puerta trasera del lugar se abrió repentinamente, y una figura familiar irrumpió. Era Casilda. Se veía loca y desesperada, vestimenta desordenada, ojos llenos de odio. «¿Eres un demonio?», gritó corriendo hacia el escenario, «arruinaste todo lo mío. Te voy a matar». La seguridad rápidamente la detuvo, pero aún luchaba, como loca, él engañó a todos. «¿Es un demonio?». Falsificó ese acuerdo. Su mirada repentinamente cayó en Lucía de pie a mi lado, un destello de celos pasó por sus ojos. «Fuiste tú, perra, quien me reemplazó», gritó, tratando de arañar a Lucía. Y Lucía solo retrocedió calmadamente un paso, dejando que la seguridad detuviera a esta mujer enloquecida. Soledad gritó y se levantó: «Esto es difamación. ¿Estos vídeos son falsos? ¿Él engañó a mi hermana? ¿Es un demonio?». Los reporteros grababan locamente todo esto, flashes de cámaras uno tras otro, como en la escena de una obra teatral dramática. Miré todo esto calmadamente, mi expresión no cambió en absoluto. Esta dama parece estar un poco fuera de control emocionalmente. Por favor, que la seguridad escorte a ella y a su familia fuera del lugar. Nuestra conferencia de prensa debe continuar. La seguridad se dirigió hacia la histérica Casilda y la familia de Soledad, cortés pero firmemente, escoltándolos fuera del lugar.
Casilda aún gritaba mientras era arrastrada, su voz llena de odio desesperado, mientras Soledad ya había colapsado llorando, su esposo con rostro pálido como papel, como si acabara de escuchar su propia sentencia de muerte. Los reporteros los vieron partir, sabiendo que habían presenciado una venganza comercial cuidadosamente planeada. Esto sería el titular de todos los medios financieros y de chismes mañana. Volvamos a nuestra nueva marca. Continué calmadamente, como si el episodio anterior fuera solo un pequeño accidente. Delufres representa una nueva filosofía comercial: integridad, calidad y cooperación ganar-ganar. Creemos que el futuro de la agricultura está en el desarrollo sostenible y el comercio justo. La conferencia de prensa terminó con aplausos calurosos. Los reporteros corrieron impacientes fuera del lugar, comenzando a escribir sus noticias explosivas. Esta historia era demasiado perfecta: espionaje comercial, traición matrimonial, venganza cuidadosa, todos los elementos presentes, suficiente para convertirse en el guión de una novela bestseller o película exitosa. Después de la conferencia, en la terraza del hotel, Lucía y yo miramos hacia el paisaje nocturno de Madrid. Las luces de la ciudad como diamantes dispersos, brillando en la oscuridad nocturna. ¿Tu venganza está completa?, Lucía preguntó directamente, mirada como antorchas. Esto era lo que admiraba de ella: nunca daba rodeos. Asentí: sí. El ensayo ha terminado. ¿Cómo te sientes? Extrañamente, no tan satisfactorio como imaginé. Dije honestamente: la venganza es como una copa de licor fuerte, satisfactorio al beberlo, pero lo que queda es solo una copa vacía y el regusto. Lucía sacó una pequeña bolsa de papel de su bolso. Prueba esto. Abrí la bolsa de papel. Dentro había un tomate recién cosechado del campo, aún con la fragancia de la tierra, rojo como sangre, lleno como vida. Este es el verdadero sabor. Lucía dijo, ojos firmes y claros: no ensayo, no actuación, sino resultado genuino del trabajo. La tierra no miente, las plantas no traicionan, solo los humanos lo hacen. Mordí el tomate, el sabor del sol, tierra y sudor explotó en mi boca, vivo y real. Por primera vez en años, mostré una sonrisa verdaderamente relajada, no esa sonrisa falsa para lidiar con situaciones sociales, sino satisfacción genuina del corazón. Sí, dije, esto vale la pena luchar por ello. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Sabía que en alguna esquina, Casilda estaba maldiciendo mi nombre. Blas podría ya estar en un vuelo escapando a Sudamérica, y Santos podría estar en el mundo subterráneo enterándose del colapso de su imperio. Pero en este momento, nada de eso importaba ya. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y las sombras del pasado, finalmente habían sido completamente disipadas. Como dice ese proverbio andaluz, cuando el sol sale, las pesadillas de anoche también se desvanecerán. Un año después, recibí un sobre de Sudamérica. Dentro había una foto: Blas fuera de un pequeño casino en Chile, siendo golpeado por matones locales, demacrado, ojos llenos de desesperación. Había acumulado deudas de juego, se había vuelto adicto a las drogas, completamente incapaz de salvarse. En la parte posterior de la foto estaba escrito: esta es la última que pude encontrar. Después de esto desapareció. No sentí nada. Solo arrojé la foto junto con esa vieja foto de la granja en bancarrota de mi padre a la chimenea de la oficina. Las llamas consumieron el dolor y odio del pasado poco a poco, hasta que solo quedaron cenizas. Vi las llamas lamer el rostro doloroso de Blas, sintiendo una tranquilidad sin precedentes. No era satisfacción, no era victoria, solo alivio de finalmente poder soltar. Se rumorea que Casilda había dejado España, fue a algún país pequeño en Europa del Este. Comenzó una vida completamente nueva. Sus padres vendieron la casa en el pueblo, se mudaron a un pequeño pueblo en Valencia, comenzaron de nuevo. La gente dice que se veían 10 años mayores, pero al menos habían encontrado paz. En este momento, Lucía empujó la puerta y entró, sosteniendo 2 tomates recién cortados de la rama, aún con rocío matutino. Antes de la reunión, prueba la cosecha de este año. Dijo sonriendo, pasándome uno. Mordí, el sabor del sol y la tierra explotó instantáneamente en mi boca. En ese momento, supe que el ensayo había terminado hace mucho tiempo,
y mi vida apenas estaba comenzando. Historia terminada. Si te gusta mi historia de venganza, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Especialmente la función de compartir, solo haz clic en el botón de compartir debajo del vídeo, es de gran ayuda para nosotros los creadores nuevos. Dime, si fueras Demetrio, cuando Blas estuviera de rodillas rogando por misericordia, ¿elegirías perdonarlo o dejarlo vivir peor que la muerte como ahora? Me encantaría escuchar tu opinión. Además, ¿en qué país o región estás viendo este vídeo ahora? ¿Es por la mañana, mediodía o noche? Cuéntame en los comentarios, déjame conocer de dónde son mis audiencias. Su apoyo es mi motivación para crear. Recuerda, la próxima historia emocionante se reunirá contigo pronto, porque los ensayos en la vida pueden terminar en cualquier momento.